Un grupo de soldados de la Aerobrigada vivirán la dura realidad de la Segunda Guerra, mientras viajan peligrosamente por toda Europa, participando en los más importantes eventos de la historia hasta la rendición de Japón. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Loco for Movies, resumiéndoles en esta ocasión Band of Brothers. La serie comienza con un grupo de veteranos. Entre ellos mencionan que de un momento a otro les ordenaron ponerse el uniforme, ya que Estados Unidos había entrado en guerra con Japón. Otro menciona que todo inició porque fueron atacados por Japón y no al revés, y pedían voluntarios para diferentes áreas, pero había una que nadie conocía llamada la Aerobrigada. Los jóvenes sentían mucha emoción por enlistarse. Además, todas las cosas que hicieron fue por el deber, y no por esperar una medalla con decoración. La misión era solo saltar del avión para luchar contra el enemigo. Esto hizo dudar a muchos, hasta que los convencieron al decirles que podrían ganar hasta $100 mensuales. Parte 1. Currahee, 4 de junio de 1944. Upoter, Inglaterra. El escuadrón de la Aerobrigada está preparándose para una de sus misiones. Su nombre es la Compañía Easy. El sargento luego reúne a todos para decirles que el clima no está bueno, por lo que deben esperar 24 horas para el despegue. Los soldados luego se dirigen a la sala de proyección, pero solo algunos miran la película, ya que la mayoría se encuentra preocupado o ansioso porque el momento aún no llega. Horas más tarde, el teniente Winters y Nixon se encuentran. De pronto ven acercarse al teniente Sobel y se preocupan por él. 2 años antes, Campamento Toccoa, Georgia. El disciplinado teniente Sobel llega a su escuadrón Easy y empieza a castigar a sus soldados por errores insignificantes, como las arrugas en sus pantalones, el arma ligeramente sucia, un excedente de costura, un pequeño óxido en su palanca de cambios. Luego cambia de opinión y cancela el pase de salida a todo el escuadrón. Además les ordena que se coloquen el uniforme de ejercicio, ya que subirán al Currahee. Los soldados siguen las órdenes y avanzan hacia la montaña Currahee. Después de 23 minutos llegan a la cima y rápidamente comienzan a descender hacia la base. Más tarde, la compañía del teniente Winters sale a dar una vuelta de 12 millas como todos los viernes. Sin embargo, al llegar, Sobel ordena a Winters que sus soldados vacíen sus cantimploras, y al saber que uno de ellos no tiene agua, le ordena que la llene y vuelva a marchar las 12 millas como castigo. Luego llama la atención a Winters por no ser tan estricto con sus hombres, ordenándole que escoja 6 de ellos con sus infracciones, a pesar que ninguno cometió una falta. Al día siguiente, Winters se encuentra con su compañero Nixon y le cuenta el castigo que le dio Sobel a 6 de sus hombres. Más tarde empieza el entrenamiento duro. Sin embargo, uno de ellos es castigado y Sobel le ordena subir de nuevo el Currahee. Sus compañeros no lo dejan atrás y deciden acompañarlo. Días después, el coronel Singh condecora a Sobel por el buen desempeño de la compañía Easy, subiéndolo de rango a capitán. Además, le informaron que Winters es un buen teniente, por lo que le entrega una insignia para que lo condecore. Más tarde, Sobel hace una inspección en las barracas, encontrando revistas y prendas que no han sido autorizadas. Incluso prohíbe las cartas porque los soldados no son paracaidistas. De pronto encuentra una lata de piña, y al ser propiedad del ejército de los Estados Unidos, ordena al que lo consiguió darle de baja. Además, cancela los pases de todos, incluyendo los oficiales. Luego llama a Winters para entregarle la medalla de parte del coronel, ascendiéndolo al rango de teniente. Además, lo envía a la cocina para que sea oficial de alimentos, como prueba para demostrar su nuevo rango. Además, que prepare una buena comida para motivar a los soldados. Al día siguiente sirven espagueti al escuadrón, y a pesar que su sabor no es tan bueno lo devoran, ya que no comen hace un tiempo algo similar. De pronto aparece Sobel y les ordena que suban al Currahee, a pesar que casi todos están a medio comer. Esto provoca un malestar en casi todos a la mitad del camino. Días después llega la última prueba donde deberán lanzarse del paracaídas. Sin embargo, antes de saltar, el miedo empieza a invadir a Sobel. Aún así, este se lanza, ya que sabe que si lo descubren le darán de baja. Al llegar la noche, los soldados tienen una fiesta, como culminación de sus entrenamientos. De pronto son interrumpidos por el coronel, para felicitarlos y decirles que se siente muy orgulloso de ellos. 23 de junio de 1943, Campamento Macal, Carolina del Norte. Sobel con un grupo de hombres salen a hacer estrategias de guerra. Sin embargo, en ese momento el capitán demuestra su ineptitud táctica, ya que ni siquiera puede darse cuenta en qué lugar se encuentra. Momentos después ordena salir a sus hombres y son rodeados por el enemigo.
Claramente casi el 100% están muertos. Sobel, preocupado, entrega sus datos al que lo está monitoreando, siendo observado por un desconcertado Winters. Más tarde, mientras Winters y Nixon conversan, aparece Welch y les dice que todos ya saben la ineptitud de Sobel y su miedo al estar en el campo. En eso llega Sobel y les ordena que alisten al escuadrón para la retirada. Por otro lado, los soldados hablan sobre Sobel y lo mal que le fue, preguntándose por qué razón lo pusieron al mando, ya que no es tan capaz como aparentaba. Más tarde, mientras están en el tren, Nixon le dice a Winters que viajarán a Nueva York y luego a Inglaterra para invadir Europa. 6 de septiembre de 1943, astillero naval de Brooklyn. Los soldados de la compañía Easy están en Estados Unidos y ahora se dirigen al barco hacia su siguiente destino. Mientras viajan hablan de cómo responderán en pleno combate y otros discuten por sus diferencias religiosas. 18 de septiembre de 1943, Albur, Inglaterra. Los soldados llegan a su destino y empiezan a entrenar en el uso de armas, lectura de mapas, cómo hacer una trinchera y estrategias de cómo llegar hacia el enemigo. A los días hacen una prueba de estrategia de ataque, dividiéndose en grupos para buscar un lugar para protegerse. Momentos después aparece Sobel con sus hombres y se cruzan con una alambrada. Esto lo confunde ya que ni siquiera puede leer bien el mapa. Un grupo que está cerca busca hacerle una broma, imitando al mayor Horton. Sobel escucha la voz y termina creyendo que es el mayor. El capitán le dice que una alambrada está limitando su avance. El mayor le ordena que la corte y este obedece. Winters no puede esperar más a Sobel y decide tomar las decisiones por su cuenta. Los soldados hacen un buen trabajo y logran capturar el objetivo. En eso aparece Sobel con sus hombres, pero ya es demasiado tarde. Más tarde Sobel descubre que el mayor Horton nunca estuvo ahí porque está de viaje, por lo que se ha metido en problemas al cortar la alambrada del granjero. Días después Sobel envía una carta a Winters, la cual tiene que ver con la corte marcial. Más tarde el teniente se encuentra con Sobel y se entera que el capitán cambió la hora de una de las órdenes que le encomendó. Sin embargo, asegura que nunca le llegó ese mensaje. Sobel le dice que no quiere excusas y solo menciona que debe ser sancionado por no cumplir con su deber, cancelando su pase de 48 horas a 60 días. Winters no acepta el castigo y decide escoger un juicio en la corte marcial. Esto deja preocupado a Sobel. Los demás oficiales se enteran y se preocupan por Winters, por lo que se reúnen para ayudar a su líder, aun sabiendo que si algo hace mal les puede costar la vida. Momentos después escriben una carta al coronel, mencionando que quieren ser dados de baja a pesar que eso les puede costar la vida. El coronel recibe las cartas y les dice que lo que hicieron fue un acto de rebelión. Uno de ellos es transferido a otro regimiento, otro es rebajado a soldado raso, y los demás son perdonados ya que están a punto de combatir. Los soldados luego se cruzan con Winters y lo saludan al pasar. Sin embargo, el teniente no sabe lo que hicieron. Más tarde el coronel llama a Sobel para aclarar el tema. Este solo pone pretextos y acusa a los oficiales de ser influenciados por otros para tomar decisiones. El coronel solo lo escucha y luego admira sus logros. Finalmente le informa la decisión que tomaron. Deberá dirigirse a otra compañía para entrenar a la siguiente división que está llena de civiles. El capitán se sorprende ya que no sabía que lo iban a sacar de su compañía, y antes de irse se entera que lo reemplazará el teniente Meehan. Al día siguiente el capitán se retira, y Winters al verlo lo saluda sin recibir respuesta. 31 de mayo de 1944. Upoter, Inglaterra. Los soldados llegan a ese lugar y se preparan para el momento de ataque. Un grupo está vestido de alemán ya que lograron capturar un sastre. Incluso han conseguido las propias armas del enemigo. Más tarde Winters le dice al teniente que sus hombres han recibido un duro entrenamiento. Además todos son voluntarios. Luego se encuentra con el teniente Meehan y revisan el mapa de la invasión a Normandía. Este mapa luego es enviado a Nixon, que informa a los demás oficiales. Finalmente Meehan les avisa a los soldados, mencionando que cada uno deberá conocer la misión a detalle. Además les comunicará el día de la invasión, agregando que deberán destruir el fuerte alemán de un área de la playa. Más tarde los soldados se enteran que deben llevar muchas provisiones. Luego aparece un oficial, indicándoles dónde deben firmar la póliza de seguros, ya que si no lo hacen su familia perderá $10,000. Un soldado se entera que el hermano de uno de ellos, llamado Bill, ha muerto en Italia. Sin embargo, no sabe si decírselo porque están a punto de combatir. De pronto les avisan que la invasión se pospuso y que se tomen un descanso de 24 horas. Los soldados se dirigen a la sala de proyecciones
y miran atentos la película. Bill se coloca una chaqueta que no es de él y encuentra la carta de la muerte de su hermano en Italia, por lo que se empieza a poner mal. 5 de junio de 1944, base aérea de Upottery. Llega el día esperado y los soldados se preparan para el viaje. Bill se encuentra con el dueño de la chaqueta y le dice que más le apena cómo se sentirá su madre por la muerte de su hermano. Antes de partir, Winter se despide de su pelotón, quedando en verse con ellos en el punto de reunión. Los aviones luego despegan hacia su destino, dando por finalizado el capítulo. Uno de los veteranos cuenta que veía desde el avión las luces del punto de descenso. Sin embargo, cuando estaban a punto de lanzarse empezaron a ser atacados. Esto hizo que todos aceleraran el salto. Otro recuerda que hubo una explosión haciendo que caiga la famosa bolsa de pierna. Otro menciona que al caer el enemigo estaba en todas partes. Sin embargo, cada uno ya sabía lo que debía hacer y solo tenían que concentrarse. Esa noche muchos hombres terminaron muertos. Parte 2. El gran día. El escuadrón continúa viajando ya que aún no llegan a su destino. Winters y sus hombres solo esperan el momento para saltar. Poco antes de llegar les informan que el área donde saltarán está siendo atacada. El avión llega al área donde los alemanes están atacando. Muchos aviones con tripulantes terminan impactando en tierra. Winters se entera que no encuentran la señal para lanzarse. Aún así les ordenan saltar antes que sea demasiado tarde. Winters logra descender sin problemas y se encuentra con un soldado de otra compañía. Rápidamente se dirigen a un lugar seguro y luego concluyen que uno de los dos está en una zona equivocada, o tal vez los dos ya que no debieron caer juntos. Después de un tramo se encuentran con otro grupo. Rápidamente examinan un mapa para ver dónde se encuentran. Siguen avanzando y descubren un grupo más. De pronto se dan cuenta que alguien se acerca y se preparan para atacar. Winters les ordena prepararse para la emboscada. Pero antes de dar la orden, Bill se adelanta y dispara sin cesar. Los demás lo siguen hasta que acaban con todos hiriendo incluso al caballo. Winters lo detiene al verlo descontrolado, diciéndole que la próxima espere su orden. Los soldados siguen avanzando hasta el amanecer, donde llegan hasta una cabaña en ruinas. Siguen su camino y encuentran víctimas de ambos bandos. Más adelante se encuentran con soldados alemanes capturados. Más tarde se encuentran con un pequeño grupo de la compañía Easy. Compton le informa a Winters que el teniente Meehan ha desaparecido, y si no lo encuentran tendrá que tomar su puesto. Por otro lado, un soldado conversa con un prisionero alemán, y se entera que tiene muchas cosas en común. Sin embargo, su compañero lo llama para que continúen su camino. En eso llega un teniente llamado Spears y entrega cigarrillos a todos los alemanes, para finalmente acabar con ellos. Un soldado luego empieza a buscar a Meehan ya que el mayor Strayer lo necesita. Al no encontrarlo se lleva a Winters. Este luego se entera que hay muchos cañones alrededor de ellos. Luego informa a los demás tenientes que deben prepararse para atacar. Lo malo es que no saben a cuántos hombres se enfrentarán. Momentos después empiezan a avanzar y se encuentran con el enemigo. Después de atacarlos destruyen la artillería para que no se reutilice. Sin embargo, llega el momento en que se les acaba la dinamita. Winters logra encontrar en una base unos mapas alemanes. Luego llegan las municiones y siguen avanzando hasta el siguiente cañón. Sin embargo, Winters ordena que regresen a la base porque están sufriendo muchas bajas. Y al llegar aparece Nixon y se lo lleva en un tanque. Al llegar la noche, el segundo batallón toma Saint-Marc-du-Mont. Además, Winters se entera que la compañía Easy está dispersa por toda Normandía, por lo que el éxito de la invasión no es tan segura. Los hombres luego se reúnen para comer. Y cuando llega Winters se entera que aún no saben nada de Meehan, por lo que todos suponen que ahora él está al mando. Winters luego conversa con Nixon y se entera que su amigo envió el mapa que encontró en la división y tal vez le sirva de algo. Esa noche Winters le reza a Dios, pidiéndole que cuando salga de ese lugar lo lleve a un sitio tranquilo y en paz, dando por finalizado el capítulo. El capítulo comienza con un veterano mencionando que no imaginó sobrevivir al día D, ya que pensó que iban a acabar con él. Otro pedía solo una muerte instantánea o sobrevivir sin ningún rasguño. Otro que sabía que no debía tener miedo, y si lo tenía debía esconderlo frente a su unidad, y tan solo cumplir con su misión. Parte 3, Carentan, 8 de junio de 1944, Normandía, Francia. Un soldado llamado Blight se detiene a ver el cielo. Un grupo de soldados lo reconocen y se lo llevan con ellos. Sin embargo, este muestra un comportamiento extraño, como si estuviera en otro lugar. Momentos después se encuentran con el pelotón y se acomoda al lado de un grupo de soldados,
Perconte le muestra los relojes alemanes que cogió en su camino, preguntándole si también colecciona cosas. Luego se entera que el avión del teniente Meehan aún no ha aparecido, por lo que Winters ahora está al mando. De pronto informan a la compañía que deben continuar, diciéndoles que ahora invadirán la playa Carentan. Todos los soldados obedecen y comienzan su avance. Llega la noche y descubren que perdieron una de las compañías, por lo que ordenan a un soldado que los busque junto con Blythe. Después de un tramo encuentran uno de ellos y ordenan a Blythe que avise al teniente. Este logra encontrarlo cruzándose también con un paracaidista alemán muerto. 6 días después del día D, Carentan, Francia. Winters con su compañero se preparan para tomar Carentan. Al estar listos avanzan hacia una edificación. De pronto empiezan a ser atacados. Los hombres de Winters siguen avanzando y logran entrar a las calles. A pesar que algunos caen, continúan hasta llegar a una bodega. Luego avanzan a los siguientes edificios destruyéndolos con éxito. Los ataques continúan, pero ahora hacia el centro de la localidad. Blythe se pone pálido y decide quedarse en el camino. Randleman observa a un soldado lastimado, por lo que lo ayuda al ver que se quedó sin una pierna. Lipton es alcanzado por una bomba, pero solo queda aturdido y herido superficialmente. Luego se incorpora y decide continuar. Uno de los soldados ingresa a una tienda y una bomba estalla frente a él. Aún así logra sobrevivir, pero muy lastimado. Un soldado irlandés se acerca a los caídos y empieza a rezarle sin importarle los ataques. Los soldados con una ametralladora llegan hasta la parte alta y acaban con todos los alemanes que están escapando. Un sargento luego llega con un caballo para decirle a Winters que la zona ya está despejada. El teniente ordena que trasladen a los heridos y mientras se va recibe un impacto de una bala perdida. Sin embargo, logran curarlo a tiempo y al pedirle que debe descansar, este no acepta. Compton luego llega y se entera que no se irán de Carentan ya que esperan un contraataque. Winters observa a Blythe y se entera que el joven está ciego, y al acercarse este le dice que todo se oscureció y de pronto ya no podía ver. El teniente le asegura que regresará a casa y todo estará bien. Blythe le agradece e intenta sobreponerse. Más tarde los soldados toman un descanso, alimentándose de la comida alemana que encontraron, y entre ellos comentan que un sargento llamado Spears acabó con un grupo de prisioneros, después de darles a cada uno cigarrillos. De pronto les ordenan prepararse y avanzar. En el camino Perconte se pregunta por qué la compañía Easy siempre está expuesta, a diferencia de las otras 9. En eso empiezan a ser atacados sin parar, y como estos no cesan terminan ocultándose hasta la noche. Blythe luego le dice a su sargento que el doctor le diagnosticó ceguera por histeria. Este le invita agua, y al ver que no le recibe le dice que es peligroso deshidratarse. Luego aparece Winters y se lo lleva comentándole la situación. Más tarde llega un soldado para reemplazar al vigía. Sin embargo, este despierta asustado y lo ataca pensando que es el enemigo, por lo que el médico rápidamente se acerca para atenderlo. Más adelante a Blythe se le dificulta dormir, por lo que decide salir a patrullar. En el camino se encuentra con el teniente Spears y le cuenta que el día D se quedó escondido en una zanja porque estaba asustado. El teniente le dice que su miedo desaparecerá cuando acepte que está muerto, y a partir de eso podrá actuar sin piedad, compasión o remordimiento. 7 días después del día D, afuera del Carentan, el escuadrón recibe sus municiones y se preparan para atacar a los paracaidistas alemanes que están por llegar. De pronto son atacados por morteros y rápidamente se esconden, pero luego responden los ataques e intentan detectar el área donde está el enemigo. Blythe se pone histérico por los sonidos de las balas. En eso aparecen tanques alemanes que atacan el flanco izquierdo, liquidando a 2 de los escuadrones. Blythe es presionado para que se levante y ataque. Este obedece, pero lo hace con lágrimas en los ojos. De un momento a otro vuelve en sí y se arma de valor. Los demás soldados lanzan sus morteros a los tanques, y otros 2 usan un lanzamisil directo al objetivo sabiendo que están expuestos. Sin embargo, aparecen más tanques enemigos, y a pesar que los soldados son reducidos, intentan defenderse con morteros y ametralladoras, y cuando parece que todo está perdido aparecen los refuerzos. Los soldados se emocionan mientras Winters ordena que sigan atacando. Blythe apunta a un alemán y acaba con él, para luego regresar a su escondite. Uno de los soldados le pregunta si está bien. Blythe no le dice nada y luego avanza hacia el lugar donde se encuentra su víctima, descubriendo que éste intentó huir hasta que murió en el camino. En su bolsillo encuentra una flor y se la coloca. 25 días después del día D, Nixon con su compañero están observando una granja para explorarla, por lo que preguntan quién se ofrece como voluntario. Blythe con un par de soldados aceptan ir a ese lugar,
pero cuando están cerca, Blythe es lastimado de un ataque. Mientras lo tratan, Winters informa que todo el pelotón irá a un lugar seguro, para luego regresar a Inglaterra. Días después, Winters menciona que su pierna está hinchada. Aún así, no puede regresar a casa, ya que el general quiere que su escuadrón se quede en ese lugar. Más tarde en la enfermería condecoran a los heridos. Entre ellos está Blythe, que aún está con vida, y con ganas de no hablar con nadie. A rato Malarkey encuentra una motocicleta en el camino y regresa a la base. Días después se organiza una celebración con los soldados que ya están recuperados. Uno de ellos recita La noche de la bayoneta, un poema que trata de un soldado que atacó a su propio amigo confundiéndolo con el enemigo. El sargento luego les informa que el entrenamiento se canceló. Además regresarán a Francia a combatir y no a Inglaterra como pensaban. Malarkey luego va a recoger su ropa a la lavandería. Y antes de irse, la mujer le informa que el teniente Meehan también dejó su ropa. Malarkey se sorprende al saber que el teniente aún está con vida, por lo que le dice que también se lo entregará. Además acepta ayudarle con los demás paquetes, entre ellos el de Blythe. Cuando la compañía Easy se retiró de combate ya habían perdido 65 hombres. Albert Blythe no se recuperó de sus heridas y murió en 1948, dando por finalizado el capítulo. Un veterano menciona que los hombres de Tocoa eran muy unidos y aceptaban a todos los soldados. Otro menciona que la mayoría eran paracaidistas calificados. Aún así, solo pocos lograron sobrevivir. También buscaban impresionar o destacar ya que eran más jóvenes que ellos. A pesar de eso, eran admirados y para el pelotón eran vistos como héroes. Parte 4. Los reemplazos. 13 de septiembre de 1944. Albury, Inglaterra. Los soldados de Lizzie se encuentran en un bar divirtiéndose. Al ver a un grupo de soldados jóvenes, Warnir decide acercarse. Después de presentarse, les cuenta la historia de Doris. Mientras se dirigían a una provincia, se detuvieron porque empezaron a ser atacados. El piloto comenzó a observar la foto de una chica llamada Doris. En sí era una mujer que ese mismo día le envió una carta. Pero cuando pensaba que iba a morir con sus hombres, la misión se canceló y nadie murió. Cuando Warnir se va, un soldado observa una medalla en uno de ellos y le hace ver su molestia ya que solo le entregaron a soldados que estuvieron en Normandía. Pero al darse cuenta que entregaron a toda la unidad se queda callado. El soldado incómodo se quita la medalla y se retira. Randleman la coge y le dice al soldado que tampoco estuvo en Normandía. Momentos después el soldado Smokey menciona que ascendieron a Lipton. Sin embargo, este luego les informa que ya deben irse. Winters luego se dirige al pelotón para informarles que su siguiente misión será la Operación Market Garden, donde deberán penetrar la Holanda ocupada por Alemania, en sí despejar un camino para que los británicos puedan seguir avanzando. Nixon menciona que si el plan funciona, los tanques llegarán al bando enemigo, y todo terminará para Navidad. Además le informaron que el lugar está ocupado en su mayoría por ancianos y niños. Al día siguiente, mientras se preparan para la misión, aparece Sobel. Los soldados de Lizzie lo observan asombrados pero no le dicen nada. Sobel luego se acerca a Malarkey, el sargento que planeó su despido, y le pregunta qué hace con una motocicleta que no le pertenece. Randleman luego le dice a uno de los soldados que Sobel anteriormente fue su teniente y ahora lo han ascendido, por lo tanto lo verán con más frecuencia. 17 de septiembre de 1944, Holanda. Los aliados llegan a su destino sin ningún inconveniente. Luego comienzan a avanzar por los campos. Momentos después llegan al lugar, pero antes de atacarlo descubren que los alemanes ya no están ahí. En esos momentos están en Eindhoven. La gente se alegra al verlos y organizan una gran celebración. Los soldados están contentos a pesar que no saben dónde están los alemanes. Winters se entera que cerca de ese lugar hay francotiradores, por lo tanto deben dirigirse al puente para atacarlos. Muchas jóvenes terminan besándose con los soldados, pero un grupo de ellas les cortan el cabello y las marcan con el símbolo alemán. Los soldados solo se limitan a verlas sin poder hacer nada, ya que su misión solo es proteger al pueblo. El líder de la resistencia les cuenta que las están castigando porque durmieron con los alemanes. Luego conversa con Winters y le dice que juntos pueden sacar al enemigo de Eindhoven. En la noche un grupo de guardias se cruzan con un holandés que habla en alemán. Al ver que son estadounidenses les invita comida, y uno de los soldados aprovecha en invitarle chocolate a su hijo. Al día siguiente continúan su avance, y luego se detienen para observar el área. De pronto el teniente recibe un ataque que lo hace caer. Los soldados se protegen y corren rápidamente hacia las zanjas, logrando destruir un tanque alemán.
Randleman pide urgente un médico para el teniente, sin embargo este también es atacado por el enemigo. Momentos después llegan a una granja y la rodean. Poco a poco van entrando en el área. Un anciano sale por la ventana y les ordena que se vayan. Randleman llega hasta un punto y observa un tanque camuflado al igual que Martin. Y para mala suerte los tanques aliados empiezan a acercar ese punto. Los soldados preparados se alistan para atacar. Martin le avisa al conductor de un tanque del peligro inminente, pero este al no ver nada no le hace caso. El enemigo lo ve, inmediatamente dispara a uno de ellos justo cuando éste logra descubrirlo. Luego sale y empieza a atacar a los soldados. De las edificaciones también salen alemanes y atacan directamente a Randleman que está escondido. Los demás soldados se esconden en una zanja. Desde la parte alta de un edificio Warnier logra ver una ametralladora enemiga, mientras Randleman escapa del tanque que se acerca para aplastarlo. Compton ordena atacar con misiles directamente a la parte alta, impactando directamente en el enemigo. Otro lanzamisil logra acabar con los que están en otra ventana. Aún así los aliados empiezan a escapar al ver que están siendo reducidos. Compton les ordena que vuelvan, pero es en vano porque nadie le hace caso. El grupo que está acorralado empieza a recibir el impacto de los misiles. El soldado Cops que acusó al de la medalla se queda escondido por miedo. Martin descubre que Randleman no está y se preocupa. El soldado que tenía la medalla combate con valor hasta que una bomba acaba con él. Los sobrevivientes intentan escapar, y en el camino Compton recibe un ataque haciéndolo caer. Los soldados intentan ayudarlo a salir de ese lugar, pero este se niega, diciéndoles que se quedará porque no podrán llevarlo. Los soldados no le hacen caso y con una puerta logran trasladarlo. Momentos después llegan a los camiones y a los tanques. Winters, que ha llegado a ese lugar, ordena a los soldados que se apuren. En eso aparece Nixon y una bala perdida le impacta en la cabeza. Sin embargo, al tener su casco logra sobrevivir. Lipton luego aparece y da los informes. 4 muertos y 14 heridos. Además, aún no saben nada de Randleman y no pueden enviar al pelotón a buscarlo porque arriesgarían sus vidas. Sin embargo, Randleman aún está vivo y escondido bajo un puente. Los alemanes pasan por su lado y no logran verlo. Al llegar la noche se esconde en un establo y se encuentra con un padre y su hija. Y al escuchar tanques alemanes les ordena que se escondan. El aldeano descubre que el soldado está herido y logra sacarle la bala. En eso se escuchan voces cerca. Randleman descubre que son muchos alemanes, por lo que regresa y se lleva a la familia con él. Al ver que se están acercando les pide que salgan a detenerlos. Sin embargo, otro grupo entra por la otra puerta y revisan el lugar. Uno de ellos se queda y encuentra los restos de la curación de Randleman. En eso escucha unos sonidos extraños y se acerca para saber de dónde vienen. Randleman con los demás aún están escondidos. En un descuido el soldado sale a atacarlo y empiezan a luchar. Sin embargo, el enemigo no logra cargar su arma y es lastimado con la bayoneta, por lo que termina siendo liquidado por el norteamericano. Por otro lado, los soldados empiezan a enterrar a sus muertos, mientras Warnier, al no ver el cuerpo de Randleman, asume que aún está vivo, yéndose con un grupo de soldados voluntarios a buscarlo. Mientras tanto, Randleman esconde el cuerpo del alemán. Luego ordena al hombre y a su hija escapar de ese lugar. A lo lejos, Winters observa cómo los alemanes bombardean todo Indaven, mientras Nixon sabe que nadie los recibirá con buenos ánimos, ya que no pudieron defender ese lugar. Al día siguiente, Randleman sale de la granja y se cruza con el soldado que dejó la medalla, por lo que le quita su chapa al saber que murió con honor. Momentos después llegan los aliados y se lo llevan. A rato se encuentra con el pelotón y Martin lo saluda contento, al igual que Warnier, y al saber que los soldados intentaron encontrarlo les agradece. En eso aparecen los tanques y les ordenan que suban para continuar su camino. Los tenientes ordenan avanzar a su escuadrón de inmediato. Más tarde se unen a los demás escuadrones, y Winters al ver vivo a Randleman le da un saludo. Mientras avanza le asevera a Nixon que no le gustan las retiradas. Además se entera que a las otras divisiones no les va tan bien, continuando luego su camino. Market Garden fue una operación de alto riesgo que fracasó, por lo que el plan de terminar la guerra antes del año nuevo no tuvo éxito, dando por finalizado el capítulo. El capítulo comienza con un veterano contando que cuando eres líder no solo debes seguir los caminos sencillos, sino también los peligrosos. Además tienes que entender a las personas que tienes a cargo. Fuera de eso, su líder siempre tomaba las decisiones correctas, aunque él nunca estuvo seguro si lo hizo bien. Tampoco saben cómo logró sobrevivir. Parte 5. Caminos cruzados.
El capítulo comienza con un soldado norteamericano corriendo rápidamente por el campo. A rato se detiene cerca un alemán. Este se levanta y momentos después es liquidado. 17 de octubre de 1944. Schonderloch, Holanda. Winter se levanta de refugio y luego pasa la voz a Nixon para regresar al regimiento por órdenes de Strayer. Al ver que este no le hace caso, lo moja con su propia orina. A rato llegan a la base central, donde les informan que 8.000 británicos sucumbieron en Market Garden, por lo que ahora deben coordinar un rescate para los Diablos Rojos capturados en Arnhem, y para eso un grupo de 150 hombres de la Resistencia se sumarán al rescate. Además le ordenan a Winters que lleve también a su equipo. Bob le sugiere a Nixon que apoye al capitán Dobby de la Resistencia, y luego le pide los informes a Winters sobre la operación Market Garden. El general también le pide un informe de las operaciones del 5 de octubre. Winters, un poco ofuscado, se retira del lugar para cumplir las órdenes. Luego empieza a redactar el informe del 5 de octubre. Ese día estaba con sus hombres de Lizzie en la base y escucharon un ruido. Momentos después aparece un soldado malherido llamado Ali, por lo que ordenan preparar un escuadrón para dirigirse al lugar donde fue atacado. Al llegar empiezan a avanzar sigilosamente. De pronto empiezan a recibir disparos de ametralladoras alemanas. Al llegar a un punto, el capitán logra ver a un grupo de alemanes disparando a la nada. Rápidamente ordena a sus soldados que se alisten para atacar. A la señal, los soldados acaban con todos a la vez. Sin embargo, más alemanes aparecen y empiezan a atacarlos, por lo que uno de ellos termina liquidado. Al día siguiente reciben suministros para seguir atacando. Por medio de un mapa, Winter se da cuenta que los alemanes están bien protegidos, mientras ellos están expuestos en una zanja. Por lo tanto, a cualquier momento pueden ser reducidos y capturados. Aún así, regresa donde sus hombres y los divide en grupos de 10, enviándolos por diversas rutas para acercar al enemigo. En eso Nixon interrumpe su informe ya que necesita un poco de alcohol, diciéndole que no entiende por qué sigue escondiendo la bebida si ya es capitán. Winters continúa su informe. En esos momentos ordena a sus hombres que alisten sus bayonetas. Luego deja caer la bomba de humo y empieza a correr. Los soldados ven la señal y salen a atacar. Después de correr un largo tramo, Winters llega hasta el área alemana y liquida al primer enemigo. Al voltear observa muchos más, y a pesar que lo puede matar, los ataca directamente. Momentos después aparecen sus hombres y acaban con todos los que quedan. Rápidamente Winters se comunica con la base pidiendo refuerzos. Los soldados logran capturar a un grupo de alemanes que aseguran ser polacos. De pronto comienzan a caer bombas en ese lugar. Los soldados rápidamente se esconden y uno de ellos, llamado Boyle, termina lastimado. Después de los ataques, Winters ordena a un soldado llamado Joe que lleve a los prisioneros a la base, y al saber que los odia le deja solo una bala, advirtiéndole que si liquida uno de ellos, los demás acabarán con él. Nixon luego se entera que solo han habido 22 heridos, y al parecer tuvieron mucha suerte. Al encontrarse con Winters se entera que la única baja fue Dogman. Nixon le dice que acabaron con 50 alemanes y hubieron 100 heridos, dándole ánimos ya que una baja no es nada comparándolo con eso. El coronel Singh luego le informa a Nixon que el mayor Horton murió mientras combatía. Luego conversa con Winters para entregarle el mando del segundo batallón, ya que lo considera un buen líder. El capitán le agradece pero se preocupa por quién quedará a cargo de Lizzie, y luego se entera que Heiliger tomará el mando. De vuelta al presente, Nixon y Heiliger interrumpen a Winters para saber si terminó su informe. Además descubren que tiene un nuevo asistente. Winters le entrega su informe para que lo lleven al coronel Singh. Heiliger luego le avisa que ejecutará con los de Lizzie la operación Pegaso, donde cruzarán el Rin en 3 viajes para rescatar a los Diablos Rojos. Winters le da las últimas pautas para la compañía Easy, pero Nixon le recuerda que Heiliger ahora está al mando, agregando que cualquier pregunta se la haga a él cuando regrese. Más tarde se ejecuta el plan. Los botes con la Resistencia y los de Lizzie cruzan el Rin. El coronel con Heiliger rápidamente van a evaluar el lugar, mientras el escuadrón los espera en la orilla, y momentos después comienzan a avanzar. A rato los Diablos Rojos son rescatados, por lo que agradecen a Heiliger haber concretado su misión con éxito. Desde su oficina Winters los observa y se pone contento. 31 de octubre de 1944, Drayle, Holanda. Winters menciona que fue líder de la compañía Easy solo por 4 meses, la cual anteriormente fue de Meehan y de Sobel. Sin embargo, Heiliger le hace saber que los de Lizzie más lo conocen a él. Winters solo le aconseja que entrene a sus nuevos líderes y confíe en sus suboficiales.
De pronto, a unos metros, alguien los ataca hiriendo al teniente. Un soldado aliado que estaba de guardia aparece y reconoce su error. Winters solo le ordena que llame inmediatamente al doctor. Más tarde, Winters decide no culpar al soldado y le ordena que continúe con sus labores. El médico luego se entera que le dieron mucha morfina a Heiliger, por lo que se enoja ya que a esas alturas deberían saber la cantidad que se le debe dar. 10 de diciembre de 1944, Mormelon-le-Grand, Francia. Winters se entera que Lizzie tiene menos fuerza que antes, ya que la mayoría son reemplazos incluyendo a su oficial. Más tarde Guarnir llega a la oficina de Winters. Tanto este como Nixon se alegran de verlo. El sargento le entrega una carta de Heiliger, donde le informa que se recuperará en un largo tiempo. Y al irse, Nixon le entrega un pase a Winters para que se tome un descanso en la ciudad de París. Al día siguiente, Winters llega a ese lugar, pero se siente un poco incómodo por la cantidad de gente a su alrededor. Más tarde, mientras está en el tren, recuerda los tristes eventos que pasó en combate, y al ver a un joven recuerda al alemán que liquidó sin dejar que se defienda. El joven luego se acerca a verlo, y después de decirle unas palabras se baja del tren. Al salir de la estación, el capitán da una vuelta por el lugar, y más tarde al llegar al hotel se toma un baño. Días después, los soldados de Lizzie se encuentran en la sala de proyección. Uno de ellos empieza a contar las escenas, ya que vio la misma película más de 30 veces. Malarkey luego llega pagando unas apuestas que ganó, asegurando que los usará cuando esté de descanso en París. Winters luego se acerca a Compton para preguntarle si ya se recuperó de sus heridas. Este, que está distraído, vuelve en sí, asegurando que nada de lo que pasa en la película es real. De pronto, dos oficiales interrumpen la proyección y prenden las luces, para informarles que los alemanes han acabado con 2 infanterías, por lo que les ordenan que se preparen para el combate. Los oficiales luego se reúnen para ver la situación, quedando en preparar a sus hombres para salir del lugar. Mientras viajan, los integrantes de Lizzie se enteran que tienen poco armamento. Sin embargo, algunos aseguran que lo más importante son los calcetines. Todos los escuadrones luego se reúnen. Momentos después, Sin aparece para informarles en qué ubicación están. Además, indica la distribución de cada escuadrón. De pronto aparece un batallón de soldados heridos. Guarnir y otros soldados lo ven y se enteran que fueron atacados. Los soldados les piden armamento ya que no tienen casi nada para esa misión. Momentos después llega el teniente Rice con mucho armamento para el escuadrón, y antes de irse les advierte que serán rodeados. Winters le dice que eso es normal porque son paracaidistas. Los soldados luego continúan su camino hacia el enemigo. La compañía Easy se trasladó a los bosques cerca de Bastogne, sin artillería o apoyo aéreo. La comida y el armamento eran escasos, y tampoco tenían ropa para el invierno, dando por finalizado el capítulo. Uno de los veteranos menciona que cuando fueron a Bastogne el equipo era escaso, no tenían ni armamento ni ropa caliente. Sin embargo, confiaban que los altos mandos se lo iban a suministrar. Otro menciona que los alemanes los encontraron y les dieron una buena paliza. Además, los suministros que les lanzaban caían por error en los alemanes porque había mucha neblina. Finalmente reconocen que fue el peor lugar donde estuvieron. Parte 6. Bastogne. Un médico llamado Rowe patrulla el frío bosque y encuentra a muchos compañeros muertos. Rápidamente regresa donde Winters, que en ese momento se está afeitando. De pronto escuchan unos sonidos y avanzan sigilosamente hacia ese lugar. En el camino encuentran un alemán en el baño. Este los ve y rápidamente se rinde. Winters luego revisa sus pertenencias, y después de sacar sus cosas de valor ordena que lo lleven al regimiento. El general luego aparece y le informan que no están avanzando nada, ya que cada tramo conseguido lo terminan perdiendo por los ataques esporádicos. Además, no hay médicos, se acabó la comida y no tienen con qué protegerse del frío. También hay pocos hombres que los han colocado por espacios. El médico luego se acerca a Winters para saber si tiene algún implemento para abastecer su botiquín, ya que no tiene casi nada. Winters le da lo poco que tiene, y le dice que si no encuentra el batallón busque al Dr. Ryan. Momentos después el médico se encuentra con su compañero, y le entrega todo lo que consiguió. Además se entera que solo lleva consigo una dosis de morfina. En eso llega el teniente y les ordena separarse, ya que si les cae un ataque no habrá quien los pueda curar. En eso llega Lipton y este le pregunta dónde está su trinchera. Ambos se dirigen a ese lugar y encuentran un soldado cavando un hoyo para acomodar la ametralladora, mientras otro prepara la sopa en su casco. De pronto empiezan a ser atacados con bombas. Rowe se acerca con morfina para uno de los heridos. Luego regresa donde su compañero y le ordena buscar los suministros para el botiquín, en especial las tijeras.
El soldado avanza con otro y este en el camino cae en un hoyo. De pronto sale un alemán escondido y los empieza a atacar. Los soldados corren llegando al siguiente batallón. Sin embargo, no encuentran nada de morfina, pero sí algunos suministros. Estos rápidamente toman el camino de regreso, ya que el lugar es completamente peligroso. Mientras en Baston por el momento todo está tranquilo, y los soldados aprovechan en comer. Al llegar la noche, Rowe alcanza al teniente Dyke para pedirle morfina. Este le entrega un sabiendo que lo puede necesitar. Rowe sigue avanzando y encuentra en otro hoyo tijeras. Luego descubre un teniente descansando, y le aconseja que mueva los pies ya que este no lo siente. Compton luego aparece para decirles que deben estar callados. En eso lanzan una luz de bengala. Al día siguiente llaman al médico ya que uno de los soldados fue lastimado en una pierna, por lo que cortan rápidamente su pantalón para curarlo. Sin embargo, descubren que solo se le han incrustado algunas astillas. Después de curarlo, lo sacan de ahí. Momentos después aparece el jeep para llevárselo al hospital cercano. Mientras viajan descubren que la situación es más complicada de lo que parece, ya que los alemanes se llevaron a todos los médicos y enfermeras. Al rato llegan al hospital que está lleno de heridos. El médico aprovecha en pedir plasma, y al no tener respuesta se detiene a observar cómo atienden a los heridos. Momentos después la enfermera francesa René le entrega suministros para el batallón. El médico sale con una caja y ordena que lo lleven a Baston. Antes de irse la enfermera le obsequia un chocolate. Al llegar a Baston, Rowe encuentra a los de Lizzie rezando, y al enterarse que irán a combatir decide acompañarlos. Sin embargo, Martin lo detiene ya que no puede poner en riesgo su vida. Los soldados avanzan a través del bosque. Los ataques comienzan y uno de ellos es lastimado. Mientras tanto, a lo lejos el médico escucha con preocupación los sonidos de los ataques, esperando que alguien aparezca para brindarle ayuda. En el área de combate el joven está muy lastimado. Sin embargo, no pueden acercarse a ayudarlo porque los ataques caen cerca a ellos. El médico observa a un soldado regresar. Los soldados en el campo no pueden defenderse y deciden retirarse, dejando al soldado herido en el campo ya que pueden ser liquidados si intentan salvarlo. El médico observa al escuadrón y se acerca al ver un herido. Los soldados intentan aguantar un poco más pero es en vano, por lo que regresan rápidamente a la base. Luego se reúnen y Martin le cuenta a Winters que el plan fracasó. El médico luego le entrega unas botas al soldado que está mal de sus pies, descubriendo que su situación es más complicada ya que le dio el pie de trinchera. Aún así le dice que puede curarse si lo mantiene seco en todo momento, recomendándole que lo masajee y cambie constantemente sus calcetines. Luego le entrega a otro soldado el chocolate que le regaló la enfermera. Sin embargo, este se siente triste ya que abandonaron al soldado herido, ya que era su mejor amigo. Al día siguiente los soldados despiertan al escuchar sonidos de aviones, por lo que se alegran al saber que serán rescatados. Sin embargo, terminan protegiéndose al ser atacados sin piedad. Lipton luego le confirma a Rowe que los aviones eran de los aliados. Al parecer estos no lograron distinguirlos por la distancia. Los aviones luego llegan al hospital y lanzan provisiones. La enfermera los ve y se pone contenta. Momentos después llega Rowe y se abastece con suministros, pero al ver que necesitan ayuda se acerca para curar al herido. Con su mano intenta encontrar la arteria para detener el sangrado mientras el hombre está despierto. Sin embargo, este no logra sobrevivir. Rowe se enoja al no haber podido salvarlo. Luego sale con René y empiezan a conversar. De pronto llega un camión con un herido y llaman a la joven para que los apoye. Mientras tanto en Baston, Compton y sus soldados están alertas ante cualquier ataque. Además piensan que es la misma situación de los bárbaros y legionarios cuando vigilaban al enemigo. Horas después amanece. De pronto empiezan los ataques y Smokey termina lastimado. En eso aparece un camión alemán y uno de ellos rápidamente alista la ametralladora. Roy intenta curar a Smokey y luego lo llevan a un lugar seguro, donde le administra el plasma que lleva consigo. Luego aparece un camión y se lo llevan al hospital. Al llegar Rowe menciona que Smokey está paralizado. Luego se detiene a observar a un enfermo que está a punto de morir. Más tarde vuelve con la compañía y Winters lo queda observando. En eso llega el coronel con un mensaje del general Coliff, deseándoles a todos una feliz Navidad, ya que han repelido todo lo del norte, sur, este y oeste, despidiéndose luego de ellos. Más tarde Winters se acerca a Rowe y escucha a un grupo de soldados cantar villancicos. Compton le enseña a Guarnir la foto de su exnovia que terminó con él. Uno de los soldados comparte sus últimos cigarros como regalo de Navidad. Los hombres crean un pequeño fuego para calentarse, por lo que son descubiertos y empiezan a ser atacados. Uno de los soldados es herido. Sin embargo, el médico se niega a acercarse ya que le ha dado un ataque de miedo.
Luego vuelve en sí y se acerca al soldado, colocándole un torniquete en su pierna lastimada. Luego le administra morfina y le marcan la cabeza con la inicial de su área lastimada. Winters luego se acerca a Rowe para decirle que debe darse unos días de descanso, ya que ha notado que el combate lo está afectando. Momentos después llega un jeep y recoge al herido, pero al llegar al hospital descubren que el área está siendo atacada. Rowe intenta entrar al hospital para buscar a la enfermera, pero lo encuentra en escombros. Tan solo descubre el pañuelo de la joven y lo recoge, y a pesar que le ordenan retirarse, prefiere detenerse a mirarlo. Más tarde regresa a Baston, y al ver que su amigo tiene la mano lastimada lo empieza a curar, colocándole también un pedazo de pañuelo. El 26 de diciembre de 1944, el ejército del general Patton cruzó las líneas alemanas, llevando provisiones y ayudando a los heridos. La historia de la batalla del Bulge describe el rescate de Patton de la División 101 que estaba rodeada. Ninguno de ese lugar quería ser rescatado, dando por finalizado el capítulo. El capítulo comienza con un veterano mencionando cómo veía que sus compañeros morían frente a él. Esto lo hizo cambiar dramáticamente. Otro menciona que tenían hambre ya que no había comida. Además tenían frío pero no podían prender fuego, ya que si lo hacían los descubrían y los atacaban. Otro menciona que alrededor de toda el área que estaban había muertos, incluso civiles y animales. Tampoco podían ayudar a sus amigos cuando caían, ya que corrían el riesgo de ser también atacados, reconociendo que fueron sucesos que quedaron marcados para toda la vida. Capítulo 7. El punto límite. 2 de enero de 1945. Bosque de Ardenes, Bélgica. La compañía Easy tiene la nueva misión de sacar a los alemanes del Bulge. Para eso cuentan con un mapa de la ruta a seguir. Más tarde un oficial alemán a caballo se acerca a los aliados. Un soldado llamado Hubler lo intercepta y le ordena que se detenga. Y como no le hace caso, acaba con él. Al acercarse descubre que el alemán tiene una Luger. Lipton menciona que Hubler siempre quería esa arma, y cuando la consiguió se lo contó a todos, armando su historia como una gran hazaña. Más tarde Compton llega en busca del soldado Dyke, ya que no lo ha visto en todo el día. De pronto escuchan un disparo y se esconden en la trinchera, pero luego descubren que fue Hubler que se disparó por accidente con la Luger. Después de cubrirlo empiezan a buscar la bala. Hubler pierde mucha sangre y se desmaya. Lipton luego le informa a Winters que Hubler no resistió, y antes de retirarse le dice que uno encuentra a Dyke. Lipton menciona que nadie sabía dónde estaba, incluso creían que estaba muerto. Lo preocupante es que lo necesitaban para que dirija la compañía. También se habían dado cuenta que nunca estaba con su equipo. Esto hizo que los soldados de Lizzie intenten sacarlo, asegurando que sin él podían manejarse solos. Más tarde Winters le dice a Nixon que ha estado pensando en el reemplazo de Dyke. Uno de ellos podría ser James, pero parece que el hombre vio demasiadas películas de guerra. En el caso de Peacock ni siquiera puede leer bien los mapas. En sí la mejor opción sería Compton, pero el soldado terminó lastimado y cambió su comportamiento. Guarnir luego se entera que Compton se ha vuelto loco después del ataque que sufrió. Sin embargo piensa que no es verdad, y su locura empezó cuando entró al hospital. Aún así cree que el tiempo ha hecho que mejore. Dyke luego aparece y se acerca a Lipton para preguntarle por su pasado. Sin embargo, cuando el soldado quiere saber su vida, el teniente se va. Días después llega una carta para Winters, donde le han pedido un héroe de cada regimiento que luchó en Bastón, con el fin de enviarlo a descansar por un mes. Para suerte terminan eligiendo a Nixon. Sin embargo, este se niega a irse porque no quiere abandonar a sus compañeros, por lo que terminan escogiendo otro. Nixon luego menciona que en la ciudad de Foy serán recibidos por muchos alemanes que están atrincherados. Sin embargo, aún no saben su ubicación exacta. Winters luego detiene al teniente Joe para preguntarle qué hace en ese lugar. Este le dice que quiere volver a la línea, y lo termina haciendo a pesar que está lastimado. Joe estuvo en la estación de auxilio por 3 días. Luego se encontró con sus compañeros y les contó que escapó de ese lugar. Momentos después, el soldado Webb, que iba a ser su reemplazo, se entera que casi todos de la compañía han sobrevivido a diferentes tipos de ataque. Días después, la mayoría de la compañía Easy se retiran para vigilar la ciudad de Foy. Otro grupo de la compañía D se queda para mantener la línea de resistencia. Antes de irse, los de Lizzie les advierten que tengan cuidado cuando les reciban un cigarrillo Spears. Para ese momento, el teniente Spears ya era líder de la compañía D. Además, era una leyenda y contaban historias sobre él, como haber acabado con 20 alemanes. En eso llega el teniente a una trinchera y le da una orden a un grupo de soldados. Y como estos le dicen que Dyke les dio otra orden, lo descarta.
Luego intenta invitarles un cigarrillo, sin embargo ninguno le acepta. Los de Lizzie luego llegan a Foy y descubren que los alemanes quemaron sus antiguas posiciones. Además logran ver al enemigo a lo lejos, sin embargo no logran dar con su artillería. Lipton con los demás tenientes creen que no deben atacar y solo quedarse para reforzar sus posiciones. Luego le preguntan a Dyke si está de acuerdo con todo lo que hablaron. Este, que está a unos metros, les dice que estará ocupado y que se encarguen de todo. Mientras arreglan las trincheras, empiezan a ser bombardeados. Los soldados rápidamente corren a protegerse. Lipton menciona que en ese momento recordó el 4 de julio, ya que le encantaba hacer sus propios fuegos artificiales. Después de los ataques, el soldado Joe descubre que se ha quedado sin una pierna. Aún así intenta levantarse y pedir ayuda. Sus compañeros logran escuchar su llamado. Guarnir logra encontrarlo e intenta arrastrarlo a un lugar seguro, mientras Lipton con sus hombres rescatan a otro. En eso empiezan de nuevo los ataques. Guarnir trata de llegar a la trinchera. Compton intenta ayudarlos, pero las bombas terminan cayendo sobre ellos y él lo regresan a la trinchera. Cuando todo se calma, Dyke se acerca a Lipton y le pide que se encargue mientras él busca ayuda. Compton sale de la trinchera y pide un médico para Guarnir y Joe, quienes todavía están vivos ya que Guarnir solo perdió una pierna. Los médicos luego llegan y se lo llevan. Compton es el que está más afectado, posiblemente al ver a Guarnir y a Joe en el suelo. En el informe mencionan que Compton fue sacado de línea por un problema de pie de trinchera. El soldado había sido herido en varios combates, pero lo que más le chocó fue ver a sus amigos cuando les cayó la bomba. En la zona de combate, Lipton descubre que Dyke se fue a caminar. Sin embargo, George con sus compañeros creen que el teniente busca un escondite. De pronto los ataques vuelven a empezar. George intenta alcanzar la trinchera donde sus compañeros lo están llamando. Sin embargo, momentos después cae una bomba en ese lugar. Este busca otra trinchera y es auxiliado por Lipton. Momentos después un proyectil cae en esa trinchera y por suerte no logra explotar. Más tarde Lipton ve a Malarkey ligeramente afectado, por lo que le entrega la Luger de Hubler para hacerlo sentir bien. Luego lo convencen a alejarse de la línea por unas horas, en sí para mejorar su estado mental. Al día siguiente Lipton encuentra a George cavando un hoyo con sus manos. Rápidamente lo detiene, y no por su bien sino por el de todos, ya que no quería que se expanda su miedo a los demás. Compton, ya recuperado, no volvió a ser el mismo. Sin embargo, cree que solo necesitaba alejarse del batallón por algún tiempo. Los últimos ataques que tuvo la compañía fueron los peores que tuvieron hasta ese momento. A pesar de eso, muy pocos terminaron afectados. Perconte luego informa que el bosque de Foy está limpio, por lo que todos se preparan para el ataque. Esto preocupa a Lipton ya que creía que nadie iba a sobrevivir, y la única razón era que la compañía no tenía un líder. Luego recuerda que el día anterior le confesó a Winters que no confiaba en el oficial Dyke, ya que siempre que lo necesitaban estaba ausente, por lo que estaba seguro que en el combate muchos hombres morirán. Winters sabía que no podía quitar a un oficial de la compañía, simplemente por la desconfianza de un primer sargento. Al día siguiente se entera que deben cruzar un área abierta para llegar a la ciudad de Foy, por lo que le ordena a sus hombres que empiecen a avanzar. Luego se encuentra con Dyke para darle las últimas indicaciones, pidiéndole que se muevan con rapidez ya que estarán expuestos al ataque enemigo. A rato los soldados empiezan a avanzar siendo cubiertos por la artillería. Los alemanes al verlos empiezan a atacarlos sin parar. De pronto Dyke ordena que todo el pelotón se detenga, ya que quiere primero comunicarse con Foley. Desde el bosque Winters observa la situación pero no puede hacer nada. Dyke termina escondiéndose por los numerosos ataques, por lo que sus hombres se acercan para pedirle que avancen o morirán. Sin embargo, este se niega asegurando que podrán controlar al enemigo. Winters, lleno de rabia, intenta comunicarse con Dyke pero no tiene respuesta. Y luego observa cómo caen sus hombres al intentar atacar siguiendo las órdenes de Dyke. En eso Perconte cae lastimado por uno de los ataques. Winters intenta ir por sus hombres pero el coronel lo detiene, diciéndole que ese no es su trabajo ya que es comandante, por lo que este ordena a Spears que reemplace a Dyke y se encargue de la compañía. El teniente llega y al acercarse a Dyke se entera que casi toda la compañía está dispersa. Además no pueden avanzar porque un francotirador los está atacando. Aún así ordena que continúen su avance. Al llegar a un punto observan que el enemigo es numeroso. Sin embargo notan que se están empezando a retirar, por lo que proponen localizar al otro escuadrón antes que los pierdan. Al no tener otra opción, Spears decide arriesgarse, pasando a través del enemigo para comunicarse con el otro batallón.
Los alemanes lo ven y se sorprenden, pero los que más tuvieron esa reacción fueron sus compañeros, ya que después de localizar al batallón regresó por el mismo lugar sin recibir ningún ataque. La operación terminó siendo un éxito ya que lograron vencer a los alemanes. Finalmente, Lipton menciona que 3 soldados murieron en el ataque, y la verdad hubieran sido más víctimas si Dietz no hubiera entrado a dirigirlos. Randleman luego aparece con Perconte, quien ha recibido un ataque pero no tan grave. Lipton luego menciona que la ciudad de Foy le estuvieron vigilando como un mes, y ahora se sentían muy tranquilos al haberlo logrado. Sin embargo, esto cambió al saber que no los iban a dejar descansar, ya que horas después les ordenaron ir a otro lugar para 2 nuevos ataques. En ese lugar encontraron un convento, y se sintieron muy tranquilos ya que por primera vez después de tiempo dormían bajo un techo. Lipton recuerda que llegaron a Bélgica con 145 entre hombres y oficiales, pero ahora habían quedado solo 63. Guarnir estaba herido y Hubler murió por accidente. Fuera de eso sabían que con el teniente Spears la compañía iba a salir adelante. Este, que sabe que habla muchas cosas sobre él, lo desmiente. Aún así, Lipton le dice que a nadie le importa eso, tan solo de tenerlo como un buen líder. Sin embargo, Spears menciona que hay uno a quien sí ven como líder, ya que estuvo con ellos en los peores momentos. Lipton le responde que no sabe de quién habla, por lo que Spears le dice que se refiere a él. Sin embargo, eso no será por mucho tiempo, ya que pronto lo ascenderán por petición de Winters y de Zinc. Al día siguiente emprenden su camino hacia una nueva misión, finalizando así el capítulo. El capítulo comienza con un veterano contando que muchos hombres buenos murieron, y otros quedaron muy mal heridos. Otro menciona que no sabe cuántos murieron, pero un grupo eran sus mejores amigos. Uno más menciona que rechazó visitar a su amigo en la enfermería, ya que no quería ver cómo había quedado. Otro veterano menciona que después de Baston se dirigieron a Haguenau, y el último confiesa que sobrevivió porque siempre anduvo con cuidado. Parte 8. El último patrullaje. 9 de febrero de 1945. Haguenau, Francia. Un soldado llamado Webster menciona que la división se empezó a hacer famosa por haber luchado en el Bulge. Todos aceptaban que había sido un infierno, pero ahora se dirigían a Haguenau, que para ellos era el paraíso. Luego confiesa que no estuvo en Baston, y todas las hazañas de la compañía solo la escuchó o leyó en los diarios. Sin embargo, cuando los vio no tenían apariencia de héroes, y a pesar que ya lo conocían, lo trataban como un extraño. Incluso lo termina mandando otro pelotón. El soldado obedece y descubre que Malarkey está al mando porque ya es teniente. Mientras avanzan, los soldados se enteran que estuvo como 4 meses en el hospital. Esto no les agradó para nada, ya que otros soldados en peor situación escaparon del hospital, solo para acompañarlos en la lucha. En el camino se detienen y los batallones bajan para saber qué dirección tomarán. En eso empiezan a caer bombas. Webster se asusta y se lanza al suelo. Malarkey luego lo envía donde el capitán Spears para que decida si se queda en ese pelotón. Webster se sorprende ya que antes de irse Winters era el capitán. También menciona que había muchas caras nuevas, y los pocos que conocía habían cambiado completamente. Además sentía que lo rechazaban solo por no haber estado luchando en Baston. Al llegar a un cuartel acondicionado, encuentra a George abrigando a Lipton porque ha contraído la neumonía, y al saber que Spears no está, se queda a esperarlo. Por otro lado, a Winters le han ordenado cruzar el río helado con sus hombres, ya que es la única vía para cumplir la siguiente misión. Nixon le sugiere que consiga unos botes. En el cuartel, un nuevo soldado llamado Jones aparece, para que el capitán Spears lo reubique en su escuadrón. Afuera, Winters le dice a Nixon que buscará a Spears para que se encargue de la misión. Spears llega al cuartel y le ordena a Lipton que busque una cama para que descanse. En eso aparece Winters y le informa que la misión es tomar un grupo de prisioneros, pero para eso tienen que cruzar el río con 15 hombres y entrar al edificio donde ellos se encuentran. También saldrán a las 10 de la noche y serán cubiertos por todo el batallón porque la misión es muy peligrosa. Jones luego pide ser voluntario a pesar que recién se ha graduado. Winters no le dice nada, aun sabiendo que ha salido de West Point, la mejor academia militar de Estados Unidos para ese tiempo. Spears piensa en un oficial para que se encargue de la misión. Jones lo interrumpe porque quiere integrar la patrulla, pero no le hace caso porque a pesar que es oficial no tiene experiencia. En cambio le da los nombres de 3 soldados que integrarán la misión. Luego lo envía junto a Webster al segundo pelotón. Ambos soldados avanzan con cuidado por las calles, ya que temen que algún disparo los alcance.
En eso se cruzan con un par de soldados con bolsas de papa. De pronto escuchan un silbido y corren al otro lado, ya que una bomba impacta cerca de ellos. Logran llegar al cuartel donde se encuentra Malarkey. Jones le informa la misión que tendrán que cumplir, donde deberán capturar un grupo de enemigos para interrogarlos. Los soldados luego conversan con Webster sobre Jones porque no lo conocen. Además le piden que les diga quiénes integrarán la misión. Webster sabe que no puede soltar los nombres de los elegidos, ya que eso solo le compete a Jones por ser el oficial. Sin embargo, luego lo hace porque le prometen que se quedarán callados. Malarkey luego les habla a sus hombres sobre la misión, pero estos le dicen que ya lo saben porque Webster ya se los contó. En eso suena el teléfono para informarles que llegaron las provisiones, y luego se escuchan sonidos de bombas, por lo que todos corren al sótano para protegerse. Cuando los soldados salen, escuchan que alguien está herido. Sin embargo, al llegar lo encuentran sin vida. Webster menciona que muchos soldados morían mientras estaban escondidos en sus trincheras. Al joven Bill lo mataron solo por llevar unos sacos de papa de un edificio a otro. Los soldados luego llegan a las duchas. Lipton alcanza a Malarkey para darle los nombres de todos los escogidos. Este luego reúne a su escuadrón y les dice que dirigirá la patrulla. Los soldados se enteran de todos los integrantes de la misión y se dan cuenta que no han escogido a ninguno del primer pelotón, casi a todos del segundo y unos pocos del tercero. Incluso saben que no tienen compasión con Malarkey, a pesar que el soldado ha perdido a varios de sus amigos. Malarkey luego se toma una ducha sin ánimos. Webster se da cuenta y le dice a Jones que converse con él para que lo reemplace. Esto anima a Jones, que luego va atrás de Malarkey y conversa un momento con él. En el cuartel ya han llegado las provisiones, entre barras de Hershey's y muchas otras cosas más. Sin embargo, George, que es el encargado, no les entrega porque son muy pocas. En eso parece Frank, que se ha recuperado del disparo en el trasero y no puede creer la nueva misión que les están dando porque es muy arriesgada. George entrega a Webster lanzagranadas y algunas cosas más. Cuando se va, Jones lo acompaña porque sabe que irá a buscar a Spears. Afuera, Winter se está identificando el edificio donde atacarán. En eso llega Jones para decirle de nuevo que quiere integrar la patrulla, y a pesar que Winter se lo niega, insiste, diciéndole que Malarkey no tiene problemas en que sea su reemplazo. En eso otro soldado aparece para también integrar la patrulla, ya que siempre se le ha pasado entregando correos y nunca ha estado en combate. Winter ve a ambos soldados y acepta que integren el escuadrón. Dentro del cuartel todos los escogidos se reúnen, y no están de acuerdo en que Jones los dirija porque no tiene nada de experiencia. En eso llega Winters y les dice que consiguió botes para que crucen el río. Además, Marty dirigirá la patrulla y John solo estará de observador. Y también si encuentran el edificio vacío tendrán que destruirlo porque es un puesto de vigilancia. Marty luego nombra a los soldados para indicarles sus posiciones. Sin embargo, a Webster lo coloca como traductor porque habla alemán. El soldado sabe que sus compañeros lo verán de nuevo con desprecio por no luchar, por lo que le pide a Winters que lo ubique en otro puesto, ya que se ha dado cuenta que hay un traductor más, pero lo único que consigue es que al otro le den la opción de quedarse. Más tarde Malarkey se da cuenta que Jones se encargará de cubrir y no estará al mando, por lo que le dice que es la mejor posición. Los soldados luego se preparan y esperan el momento para partir. Webster menciona que la misión podría durar 10 minutos y ser todo un éxito, pero también todos los integrantes podrían terminar muertos o heridos. Más tarde todos se alistan para zarpar con unos botes que le fueron habilitados. Empiezan a avanzar por el río, pero uno de ellos cae y empieza a hacer bulla porque no sabe nadar. Aún así logran rescatarlo y todos cruzan al otro lado. Después cortan los alambres y por grupo llegan a un punto. Continúan avanzando y logran llegar al edificio. Uno de ellos, Jackson, dispara a las ventanas y lanza una granada, pero ingresa rápidamente al lugar que el explosivo estalla frente a él. Los demás lo alcanzan y Marty ordena a cada soldado lo que tiene que hacer. Luego toman a los alemanes como rehenes y salen del lugar. Tratan de avanzar rápido porque el enemigo los ataca por todos los lados. Además les empiezan a lanzar granadas. Logran llegar a los botes y se disponen a cruzar el río. Desde el otro lado los reciben y se dirigen rápidamente hacia un sótano. Acomodan a Jackson en una mesa y Marty va en busca del médico. Uno de los soldados intenta acabar con los rehenes pero lo detienen a tiempo. El médico llega y descubre que Jackson respira con dificultad, por lo que ordena que lo saquen de ese lugar. Sin embargo, el joven no resiste y pierde la vida en el camino. Webster menciona que Jackson solo tenía 20 años. Además, estaba seguro que el Departamento de Guerra iba a enviar una carta a sus padres,
diciéndoles que murió como un héroe en una misión importante, la cual iba a ayudar a ganar la guerra, cuando en realidad el joven murió en una camilla dentro de un sótano. Al día siguiente envían a los prisioneros a la base. Luego Marty con Jones le informan a Winters todo lo sucedido, y también que solo Jackson terminó muriendo por su propia granada. Winters le dice a Marty que hizo un buen trabajo, y no debe ponerse mal por Jackson porque no fue su culpa. Los soldados luego se reúnen, y descubren que tendrán otra misión similar esa noche. Más tarde Cops les pregunta si olvidaron a alguien, ya que escucha unos lamentos al frente del río. Jones menciona que es el tercer prisionero que no pudieron embarcar porque estaba herido. Más tarde Cops muestra signos de haber tomado mucho, y les dice a todos que ya está cansado de la situación en que está. Marty solo le ordena que se calle. Horas después Nixon le informa a Winters que lograron interrogar a los prisioneros, pero estos solo hablaron cosas sin importancia. En eso el coronel Sink aparece, para decirle a Winters que la misión fue todo un éxito, por lo que ahora tendrá que reunir otro grupo de hombres, para que vuelvan a salir en la noche y ejecuten la misma misión. Esta vez Winters decide informarle a sus hombres. Después de encontrarse con ellos, lo felicita por su misión. Además les informa que tendrán que volver a hacerlo en la noche. Les muestra el próximo objetivo y les dice que todo será igual. Espera que les vaya muy bien en la misión, pero esta vez les pide que no capturen a ningún prisionero vivo, ya que sabe que si lo hacen tendrán que realizar otra misión más. Además les informa que al día siguiente saldrán de la línea y volverán a casa. Esto pone contentos a los soldados. Sin embargo, el único que se muestra sin ánimos es Jones. Los soldados luego salen a conversar, y de pronto uno de los edificios termina estallando. En eso un par de soldados aparecen y llaman a Jones al cuartel. Momentos después, en ese lugar, Winters termina ascendiendo a Lipton. Además, a Jones lo nombran primer teniente y termina dejando la compañía. Webster menciona que el siguiente patrullaje nunca se realizó. Nixon escribió un informe falso de eso y el regimiento nunca se dio cuenta. Mientras todos se alistaban, estaban contentos porque al fin volverían a casa. Nixon luego le entrega a Winters un encargo del coronel, y cuando éste lo abre descubre que son hojas de roble, las cuales significan que ha sido ascendido al rango de mayor. Jones luego se despide de los hombres de la compañía. Webster luego se acerca al camión y esta vez sus compañeros sí le brindan su apoyo. El soldado luego se pregunta si la gente logró enterarse todo lo que les costó a los soldados ganar la guerra. En Estados Unidos ya se respiraba la paz. Todos los clubes estaban abiertos y Miami estaba abarrotada de personas. En toda su campaña europea, la compañía Easy avanzó de Inglaterra a Francia, a Holanda y a Bélgica, y muy pronto entrarían a Alemania, dando por finalizado el capítulo. La serie comienza con un veterano mencionando que todos estaban felices, ya que se enteraron que la guerra estaba por terminar. Otro hombre menciona que la gente decía que los únicos alemanes buenos eran los que estaban muertos. Sin embargo, esto no era verdad, ya que la mayoría eran muy jóvenes al igual que ellos. Otro menciona que los alemanes no eran los únicos crueles en la guerra. Otro a veces piensa que pudo haber sido amigo de esos jóvenes. Además, sería imposible que no hayan tenido nada en común. Parte 9. ¿Por qué peleamos? 11 de abril de 1945. Thalem, Alemania. La ciudad de Thalem está hecha escombros, pero a pesar de eso todos tratan de ayudar a reconstruirla. La compañía Easy se da cuenta que los alemanes limpian muy bien. Nixon luego se acerca y descubre que un grupo de músicos están tocando a Beethoven. Un mes antes en Stutzelberg, Alemania. En un granero, Frank y George están recolectando huevos. En eso aparece una aldeana y asustada se va del lugar. George va tras ella para intentar conversar. Frank lo alcanza y le pide que la deje en paz, y al ver que es en vano se retira para preparar su comida. George le entrega unas cosas a la chica e intenta conversar con ella, pero luego sale abofeteado porque le intentó besar. En el camino se les cruza Nixon, y piensan que su próximo destino será ir a combatir a Berlín. Por otro lado, un soldado llamado Hanover que está en la cama con una alemana. En eso llega Spears y se lleva los objetos de plata que le mandó a conseguir. Afuera se cruza con Nixon, quien lo observa con una mirada no muy amigable. El teniente luego llega con los objetos a la oficina de correos, y antes de irse le dice al soldado que esa es su recompensa. En el hotel Winter se encuentra a Nixon, y descubre que su molestia es por no haber disparado nunca su arma. Se sorprende porque ni siquiera estaba enterado de eso. Luego le pregunta qué tal le fue en su vuelo.
Nixon le responde que no tuvo problemas y saltó con otros soldados más. Además, todos los que estaban en el avión volaron en pedazos. Lo triste es que su oficial también murió. Por lo tanto, ahora no hay quien informe a sus familiares de los soldados muertos. Winters también se entera que su compañero tuvo problemas en el regimiento. Por lo tanto, lo han terminado bajando de rango. Esto no le importa a Nixon. Tan solo está preocupado como informarle a los familiares la muerte de los soldados. Winters le dice que escriba lo de siempre, que sus hijos murieron como héroes. Más tarde Nixon reúne a todos los soldados para informarles que Estados Unidos brindará ayuda a los alemanes que lo perdieron todo. Además les pide que si pueden escriban a sus familias para que también donen. Por otro lado, un nuevo soldado llamado O'Keefe le pregunta a Frank cuándo irán a Berlín a luchar. Al saber que no tiene prisa y no quiere regresar a su casa, le ordena que se calle. Momentos después llegan a la ametralladora para reemplazar a los que estaban antes. Frank se pone a leer un libro, pero está molesto porque O'Keefe lo está acompañando, ya que él, como muchos nuevos, son el reemplazo de los verdaderos héroes que murieron en combate. Los desprecia tanto porque presume mucho sin saber la realidad de la guerra, y cuando están en pleno combate piden desesperadamente regresar a casa. En sí trata de explicarle que esté agradecido por estar en esa situación, ya que por primera vez tienen una buena cama y se alimentan bien. Luego trata de conversar con él, contándole que está 2 años en combate, a comparación de él que recién llegó. En el cuartel general, Nixon le informa a Winters que el presidente murió. Más tarde los oficiales se ponen a conversar, y suponen que no serán enviados a Berlín a luchar, ya que ahora solo a los gobiernos les importa quién se queda con qué. Nixon luego sale a dar una vuelta, y al ver una farmacia destruye el vidrio intentando buscar el alcohol, pero es en vano. Al día siguiente Nixon llega a la oficina de correos. El encargado le entrega su carta, pero él no le da importancia. Tan solo le pide que le consiga el whisky Bat 69, y no importa el precio que cueste. En eso llega Hanovec para informarles que 300.000 alemanes se rindieron. Además les han avisado que todos partirán en 1 hora. Nixon sale a las calles y cuando lee su carta se preocupa, ya que su esposa se va a divorciar de él, y se quedará con sus bienes, su casa y su hijo. Y lo que más le molesta es que también se llevará al perro. Frank descubre que el siguiente destino son los Alpes, ya que Hitler ordenó a sus soldados esconderse en las montañas, para que desde ese lugar expulsen a sus enemigos. Por lo tanto, ya no viajarán a Berlín. Los soldados suben a los camiones y emprenden el viaje. Esta vez se les nota con más ánimo ya que empiezan a cantar en todo el camino. Lipgott le cuenta a Webster todo lo que hará una vez regrese a casa, mientras Hanovec lee un artículo donde dice que los alemanes son malos. Webster luego le confiesa a Lipgott que al regresar terminará la escuela, y luego irá a la universidad para estudiar literatura. Horas después llegan al territorio enemigo, y al ingresar al pueblo entran sin pedir permiso a una gran casa. Ordenan a sus propietarios que se vayan por una noche, ya que tienen pensado descansar en ese lugar hasta el día siguiente. Al amanecer, mientras continúan su camino, una gran columna de alemanes que se han rendido caminan por la carretera. Winter se da cuenta que a pesar que están derrotados, marchan con orgullo. Webster se levanta y empieza a hablarles mal, ya que fueron los culpables de que sus vidas sean interrumpidas. En el camino también se cruzan con soldados británicos, quienes detienen a un grupo de alemanes y acaban con ellos a sangre fría. O'Keefe se queda impactado mientras sus compañeros están tranquilos. A ratos se detienen en el siguiente pueblo. Winters ordena a la compañía Easy y otra más que patrullen el bosque, y a la última que se quede en ese lugar. Los de Easy avanzan por el bosque. George luego se da cuenta que ese lugar se parece a Baston, solo que no hay nieve. También están bien alimentados y no hay artillería alemana. En el pueblo Nixon ingresa a una casa elegante, y al verla vacía guarda su arma. Luego se da cuenta que le pertenece a uno de los oficiales de alto rango de Hitler, por lo que termina lanzando la foto al suelo. La esposa luego aparece, y después de ver lo que hizo solo se limita a observarlo. Nixon siente una ligera incomodidad y prefiere irse, no sin antes ver al perro de la mujer. Los de Lizzie continúan avanzando por el bosque y nota mucha tranquilidad. Al salir a campo abierto descubren algo, por lo que Frank regresa rápidamente al pueblo para informar. Al encontrar a Winters le dice que el escuadrón descubrió algo pero no puede describirlo. Winters con Nixon deciden ir a investigar y descubren que sus hombres encontraron un campo de exterminio. Todavía hay muchos prisioneros con vida y el olor que emana no es nada agradable. Ordena que abran el portón y descubre que muchos están en muy malas condiciones y enfermos.
Pide que busquen a Lipgott para que pueda ser de intérprete, y luego Lipton ordena que les den la comida que tienen, y busquen frazadas para abrigarlos. Winters luego descubre que hay muchos más prisioneros. Algunos están tan débiles que caminan con dificultad. Incluso uno llega con su padre para que puedan salvarle la vida. Algunos prisioneros abrazan de felicidad a los soldados, ya que saben que terminó su calvario. Lipgott llega y traduce lo que dice un prisionero. Los guardias los dejaron en la mañana, pero antes quemaron varias prisiones a pesar que los hombres estaban adentro. Además liquidaron a los que pudieron porque no tenían muchas municiones. Nixon supone que alguien les avisó a los alemanes que estarían ahí. Winters luego le pide que le hable sobre ese campo, ya que es la primera vez que ve uno en su vida. El prisionero le dice que es un lugar de trabajo para personas rechazadas, pero no son criminales, sino hombres normales con distintas profesiones. Además, la mayoría pertenece a la religión judía, porque también hay polacos y gitanos. Finalmente empieza a llorar porque en la siguiente estación está el campo de mujeres, y al parecer ese lugar fue quemado por los alemanes. Los soldados caminan por las prisiones quemadas. Al ver los brazos de las víctimas descubren que han sido marcados como ganado. Luego llegan a una gran barraca, donde se encuentran muchos ancianos y enfermos, que están mezclados con los que están muertos. También encuentran un gran contenedor de judíos muertos. Entre todos, el más afectado es O'Keefe, ya que está sentado a un lado y sin saber qué hacer. Winters decide llamar al coronel, y le pide a Nixon que busque Spears y proporcione comida a los prisioneros. A rato los soldados llegan a la panadería del pueblo y se llevan todas las provisiones. Webster se desespera por las quejas del panadero y lo amenaza con su arma, y al saber que no es nazi le dice que tampoco no es humano. Sin embargo, lo deja porque el hombre ni siquiera logra entenderlo. Más tarde los prisioneros logran ser alimentados. En eso llega el coronel Singh con un doctor llamado Kent. Este les dice a los oficiales que dejen de darle comida a los prisioneros, ya que por su situación solo deben comer muy poco, porque si no pueden terminar muriendo. Además deberán estar en ese lugar hasta que puedan reubicarlos. Aunque es algo inhumano, no les queda otra opción. El coronel luego se comunica con el general Taylor, para que también vea lo que encontraron. Lipgott luego se encarga de darles esa información a los prisioneros. Sin embargo, estos no están de acuerdo con esa decisión, ya que por lógica deberían ser libres. Aún así deben aceptar esa decisión, porque los soldados no los dejarán ir a otro lado. En la noche Winters le informa a Nixon que encontraron más campos en otros lugares. Además, los rusos liberaron al peor de todos, ya que es 10 veces más grande del que encontraron. También encontraron cámaras de ejecución y hornos. Nixon luego le dice que la gente del pueblo ni siquiera estaba enterada que eso existía. Winters luego le informa que el general ordenó a todos los alemanes entre 14 y 80 años que ayuden a cremar los cuerpos de todas las víctimas, y ellos tendrán que viajar a la ciudad de Thalem al mediodía. Al día siguiente, los alemanes de la ciudad llegan al campo para ayudar en la cremación. Nixon los observa y entre ellos se encuentra la viuda del oficial alemán. Más tarde le informa al escuadrón que Hitler se disparó en Berlín. Sin embargo, la guerra aún no ha terminado porque partirán a Berchtesgaden. Los soldados luego disfrutan la melodía de un grupo de músicos que tocan Beethoven. En los siguientes meses se descubrieron más campos de exterminio. Estos eran parte de un plan nazi llamada la Solución Final, donde se querían desaparecer a todos los judíos. Entre 1942 y 1945 se liquidaron a 5 millones en minorías étnicas y a 6 millones de judíos, dando por finalizado el capítulo. Parte 10. Puntos. Julio de 1945. Selancia, Austria. Winters habla de todos los obstáculos que pasó desde que se unió a los paracaidistas, pero nunca pensó encontrar un lugar tan placentero como ese. Nixon luego aparece, y se entera que Winters logró conseguir algunas fotografías donde salen ambos. También que está pensando hacer una carrera en el ejército cuando todo acabe. Sin embargo, él estaba pensando en llevarlo a Nueva Jersey, ya que hay una compañía donde lo podría recomendar. Winters le agradece por tenerlo en cuenta y le dice que lo pensará. El mayor luego menciona que entraron a Bavaria, para tomar Berchtesgaden, una ciudad famosa en lo alto de los Alpes, ya que todos los oficiales de Hitler tenían sus casas en ese lugar, y a pesar que el líder nazi ya había muerto, había ordenado un grupo de guerrilleros que detengan el avance estadounidense hacia las montañas. Estos bloquearon los caminos con grandes rocas. El problema era que tenían que esperar a los ingenieros porque los misiles no hacían efecto. Además, el coronel les prohibió tomar otra vía por seguridad.
Sin embargo, al rato llega el coronel, y al saber que los franceses planean cruzar primero el Berchtesgaden, les ordena que busquen la forma de hacerlo antes que ellos. Los soldados logran llegar a Berchtesgaden y no encuentran a nadie. Más adelante descubren un gran hotel con banderas nazis. Al pasar, el encargado intenta llevarse el libro de visitas, pero se lo prohíben. Welch encuentra cubiertos de plata y decide guardarlos para su novia. Winters también carga con algunos, ya que sabe que después llegarán saqueadores y se llevarán todo. Luego ordena que adapten las oficinas en ese lugar y pongan vigilancia. También ordena a la compañía Easy seguir avanzando hasta encontrar el Nido del Águila, un edificio tipo chalet que fue un obsequio para Hitler de su partido, una casa de retiro para recibir a políticos y dignatarios extranjeros. Además se llegaba en un ascensor cubierto de oro. Los soldados logran llegar a ese lugar y descubren que las instalaciones son completamente elegantes. Encuentran un oficial que se ha liquidado recientemente, además un álbum con fotos del partido nazi. Winters luego se encuentra con sus hombres y les informa que todo el ejército alemán se rindió. Luego se lleva a Nixon porque tiene un obsequio para él. Se detienen en la casa de Hermann Göring recién descubierta, la cual está siendo vigilada por O'Keefe. Bajan al sótano y encuentran 10.000 botellas de alcohol. Winters le dice a Nixon que ahora les pertenece todas y se las lleva en un camión, y al día siguiente viajarán a Austria para celebrar la victoria en Europa. Además, todos los soldados no querían irse sin antes conocer ese lugar. En el camino, los soldados se enamoran inmediatamente de las jóvenes que ven. A ratos se instalan en un gran hotel y se encuentran con un par de alemanes. El oficial, sabiendo que Alemania perdió, le entrega a Winters su arma como señal de rendición, ya que prefiere que un mayor lo tenga un desconocido. Sin embargo, Winters le pide que se quede con su arma, y luego ambos se despiden cordialmente. Más tarde los soldados ven una película, que muestra el combate que Estados Unidos está teniendo contra Japón en ese momento. Además, la situación se está volviendo complicada porque hay muchas bajas en los aliados. Sin embargo, tienen la esperanza de ganar la siguiente batalla en Okinawa. Winters luego les dice a sus hombres que aún no le han avisado que dejen ese lugar. Sin embargo, muchos de ellos tienen el corazón púrpura. Por lo tanto, tienen la libertad de decidir por ellos mismos si se quedan o se van. Aún así, necesita a los veteranos y a los reemplazos para que sean entrenados. Los de Lizzie luego salen a patrullar por el bosque. En eso encuentran un venado, pero Shifty termina perdiéndolo. Además se enteran que no tienen ningún corazón púrpura porque no lo hirieron. Sin embargo, saben que la otra opción es llegar a los 85 puntos. Al día siguiente forman a todas las compañías, para hacer un sorteo donde el elegido se irá de inmediato a casa. En la compañía Easy el escogido es Shifty. El soldado se pone contento al igual que todos sus compañeros. Sin embargo, luego informan que esa compañía será transferida al Pacífico, por lo que al amanecer empezarán a entrenarse para ir a la guerra. Esto hace que las caras de todos los soldados cambien de inmediato. Más tarde Shifty se despide de Winters. Sin embargo, no se siente tan bien por todo lo que pasó. Por lo tanto, no sabe qué les contará a su familia cuando los vea. Winters le dice que eso no es necesario porque fue un buen soldado. El mayor luego menciona que el camión donde viajaba Shifty sufrió un accidente por culpa de un hombre ebrio. Como consecuencia terminó fracturándose varios huesos y estuvo por meses en hospitales. Sin embargo, él no fue el único que sufrió un accidente. Welch luego se entera que Winters y Nixon viajarán con la compañía 13, porque será la primera que salga al Pacífico y quieren terminar de una vez con eso. Y Winters lo hace también porque la compañía Easy ya no lo necesita. El mayor luego se presenta al general para que lo cambie de compañía. Mientras conversan le cuenta que estaba en el día D. Además recuerda esos eventos como si fueran recientes. El general se entera que le quitaron su compañía. Winters también recuerda la vez que liquidó al alemán que se había rendido, porque esa vez fue la última que usó su arma. También los diferentes ataques que sus hombres sufrieron en Bastón. El general le pregunta por qué quiere abandonar a sus hombres. Winters le dice que no es así, pero tampoco le da una respuesta exacta de por qué lo quiere hacer. El general le niega la petición porque debe estar con sus hombres. Winters termina aceptando esa decisión y se lo agradece. Más tarde, Ligbot con dos de sus compañeros se dirigen a la casa de un hombre. Webster nota un comportamiento tenso del soldado y se da cuenta que está realizando esta misión por voluntad propia. Esto le preocupa porque no saben a quién van a encontrar, ya que solo se están guiando por lo que les dijo un prisionero polaco. Ligbot ingresa a la casa y detiene a un hombre. Ambos empiezan a hablar en alemán mientras los demás revisan la casa.
Ligbot se pone violento y comienza a tratar mal al alemán, mientras Webster sale para prender un cigarrillo. Su compañero luego sale y le dice que Ligbot tenía razón. El alemán era el líder de un campo de prisioneros. Momentos después suena un disparo. El hombre sale herido e intenta escapar. Ligbot se queda sin balas y le ordena a Webster que lo remate. Este se niega, pero su compañero termina haciéndolo. En el camino, Ligbot piensa que cometió un error, ya que los oficiales alemanes no escapan. Webster trata de reconfortarlo, diciéndole que nadie debería escapar porque ya acabó la guerra. Tiempo después, los alemanes empiezan a conversar sin problemas con los aliados, ya que la guerra había terminado y estaban en época de paz. Un oficial alemán se acerca a Hannover para contarle que viajó a muchos lugares, y entre los que más le gustan son Francia y Italia, y al que no regresaría nunca sería Rusia. En eso llega un camión y Hannover decide revisarlo. Luego llega Webster para reemplazarlo. Un soldado luego aparece lastimado con un permiso, y tras él se acerca un auto con una pareja de alemanes. Al ver que el soldado no tiene cómo movilizarse, lo hace entrar, lanzando afuera las maletas de la pareja para darle espacio. Mientras tanto, Hannover tiene un accidente terrible, después de cruzarse con el barril de un camión. Webster se da cuenta y corre rápidamente en su ayuda. Más tarde llevan a Hannover donde Winters para que confirme su muerte. Webster menciona que al soldado solo le faltaban 10 puntos para irse. Winters no puede creer que a pesar que la guerra terminó, los jóvenes seguían muriendo, y lo triste era que estos estaban esperanzados por volver a casa. Además, lo único que los mantenía en ese lugar eran sus puntos. Un grupo de soldados luego se detienen en el camino, y uno de ellos, Grant, descubre que un aliado acabó con un alemán por no darle gasolina. Trata de detenerlo por el crimen que cometió, pero el soldado voltea y le vuela la cabeza, y mientras sus compañeros bajan para ayudarlo, el criminal escapa. En la enfermería, el doctor menciona que Grant está muy lastimado y no sobrevivirá. Los soldados se llevan al herido para buscar un cirujano. Floyd luego reúne a todos los de Lizzie para buscar al criminal. Spears logra encontrar un doctor y lo lleva al hospital. Para ese momento, el escuadrón ya logró localizar al criminal, y lo han llevado a una habitación para golpearlo sin parar. Esto pone tenso a Floyd porque escucha los lamentos del hombre. En eso llega Spears furioso, y al encontrarse con el criminal descubre que es un reemplazo. Luego le ordena que le dé la ubicación del arma, y al no tener respuesta lo golpea e intenta acabar con él, pero luego cambia de opinión. Le dice que lo lleven con la policía, y también les informa que Grant se está recuperando. Más tarde Spears se enoja con el soldado Moore, ya que este encontró un álbum de Hitler pero no se lo llevó con él. En eso llega Floyd para decirle que quiere renunciar al cargo de primer sargento, ya que este rango le limita a estar con sus hombres. Spears acepta y lo pone como sargento en el escuadrón de Grant. Más tarde Spears conversa con Winters y le dice que no quiere dejar la compañía Easy en manos de un extraño, por lo tanto se mantendrá todo el tiempo que pueda con sus hombres. Horas después el mayor se encuentra con Malarkey para decirle que ahora será el consejero técnico de aviones de guerra, como una excusa porque no le permitían regresar a casa. Lo mismo hace con Lipton, diciéndole que ahora le han asignado un batallón por haber sido ascendido. Además, en ese lugar se encuentra un general alemán muy molesto, porque no quiere rendirse un soldado que tiene menos rango que él. Sin embargo, se calmará cuando lo vea y se dé cuenta que tiene un rango aceptable. A rato Winters deja a Lipton en el batallón y se despide del general alemán. Este acepta su rendición y pide permiso para hablar con sus hombres. En eso aparece Sobel y trata de desviar la mirada al ver a Winters. Sin embargo, este lo llama y le dice que salude al rango y no al hombre. Sobel obedece y luego se va de largo. Momentos después, el general se para frente a sus hombres. Ligbot se encarga de traducir su discurso. Winters se entera que el general les agradece a todos sus hombres, admirándolos por haber luchado hasta el final. Además menciona la hermandad que ha nacido entre ellos, ya que vivieron juntos muchas experiencias en combate, deseando que en el futuro tengan muchos momentos de paz. El mayor solo lo observa y luego se toma un momento para pensar. Al día siguiente se entera que deben cruzar un área abierta para llegar a la ciudad de Foy. Su compañero luego decide saltar a la laguna. Winters luego cuenta que cuando todo acabó, Compton se convirtió en fiscal en Los Ángeles. Webster se convirtió en escritor y escribió un libro sobre tiburones. En 1961 salió a navegar al océano y no regresó jamás. Martin regresó a su trabajo en el ferrocarril y fundó su propia constructora. George trabajó como conserje en Rhode Island.
Además, 1.500 personas asistieron a su funeral como reconocimiento a lo que hizo. El Dr. Rowe trabajó como contratista en la construcción. Fran Perconte regresó a Chicago y trabajó como cartero. Lipgott regresó a San Francisco y trabajó en su taxi. Randleman se dedicó al negocio de la construcción en Arkansas y aún sigue ahí. El soldado Moore regresó a su casa con el álbum personal de Hitler. Sin embargo, en 1958 murió en un accidente de auto. Floyd perdió contacto con todos, hasta que lo vieron en una reunión poco antes de su muerte. Lipton trabajó como ejecutivo en una compañía vidriera y tuvo una buena vida en Carolina del Norte. Welch se casó con su novia y se convirtió en administrador de un sistema escolar. Spears se quedó en el ejército, luchó en Corea y regresó como director de una prisión en Alemania. En total fueron 434 días que estuvieron en combate, ya que empezaron después del día D. Los soldados luego se reúnen, y Winters les informa que los japoneses se rindieron y la guerra terminó. Ahora todos sabían que iban a regresar a casa, y siempre iban a mantener ese lazo de todas las experiencias que pasaron. Además tenían que hacer lo posible por incorporarse de nuevo al mundo real. Nixon se terminó divorciando varias veces, pero en 1956 se casó con una mujer llamada Grace, y por primera vez todo cambió para él. Con ella viajó por todo el mundo y murió en 1995. Winters aceptó el trabajo que le ofreció su amigo. Sin embargo, en 1950 tuvo que regresar nuevamente al servicio, pero prefirió no ir a Corea porque estaba cansado de la guerra. En Pensilvania consiguió una pequeña granja donde terminó viviendo. En la actualidad, Winters menciona que esa experiencia casi nadie lo pasa porque es algo poco común. Warner menciona que a pesar que estuvo en una parte de la guerra, se siente orgulloso de haber estado ahí. Malarkey menciona que algunos eran muy valientes porque eran dignos de admirar. Lipton menciona que se tenía mucha confianza entre ellos, y también había una unión muy fuerte. Shifty menciona que después de la guerra las cosas cambiaron, porque cuando regresaron a casa perdieron la confianza. Martin menciona que solo esperaba sobrevivir. Finalmente Winters recuerda cuando su nieto le preguntó si fue un héroe en la guerra. Él le respondió que no, pero estuvo en una compañía de héroes, dando por finalizada la serie.